Saludos y bendiciones. En esta enseñanza vamos a ver el tema de la rebeldía. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por toda la palabra que hemos recibido, Señor, previamente, y que hasta aquí, Señor, queremos más y más de ti, Señor. En esta hora te venimos pidiendo, Señor, que tú nos hagas un espíritu, nos pongas en nosotros un espíritu enseñable, Señor, y que nos ayudes a comprender esta palabra tan importante para poder avanzar en tu reino, Señor, para poder avanzar en las cosas, Señor, de tu reino. Te damos gracias por la palabra que nos vas a dar, Señor. Sé tú guiando esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con el tema de la rebeldía, el cual también es una enseñanza que es retomada del libro La liberación, el pan de los hijos, de Guillermo Maldonado. Y vamos a ver qué dice que es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es la resistencia o desafío a la autoridad, es la desobediencia a la autoridad, al orden y a la obligación. Es decir, que nos resistimos a la autoridad. ¿Y qué es un rebelde? Un rebelde es una persona que piensa solamente en sí mismo y se expresa en desacuerdo a la autoridad. Es una actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer y se opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella o sobre él. ¿Cómo comenzó la rebeldía? La rebeldía comenzó, nos dice Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces aquí habla que la rebeldía comenzó con Satanás. Ya te platicaba que la soberbia fue el primer pecado, porque fue cuando Satanás se quiso hacer más grande, y la rebeldía fue el siguiente, porque se opuso a la autoridad de Dios. Y entonces mira, dice que pecó y por lo tanto fue echado de la presencia de Dios. Lucifer era el encargado de llevar la adoración a Dios, pero porque se ensoberbeció, desobedeció, le dio envidia y se rebeló. Entonces mira cuántos pecados ya se inmiscuyeron: la soberbia, la desobediencia, la envidia y la rebelión. Entonces ahorita viendo la rebelión dice que en Génesis 3:6 Eva y Adán desobedecieron, y por esta desobediencia, que fue rebeldía, o sea que cuando somos rebeldes somos desobedientes. Por esta rebeldía, por esta desobediencia pudieron darse cuenta que estaban en pecado. En 1 Samuel 15, 22, 23 refiere que como pecado de adivinación es la rebelión. Y acuérdate que la adivinación es algo que Dios aborrece, porque es la infidelidad que le causamos a Dios. Entonces el ser rebeldes es como si fuéramos infieles hacia Dios. Y pues es una de las situaciones más desagradables, es decir, que estamos rechazando a Dios. Cuando somos rebeldes, rechazamos totalmente a Dios. Y esta rebelión es directamente operada por Satanás. ¿Cuáles son los peligros de la rebeldía? Dice Levítico 26, 14, 10. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitará. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembraron semilla, porque se las comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán y sus enemigos los dominarán. Esto dice Levítico 26, 14. Y yo creo que es algo que nos debe poner a temblar a todos. Si yo desobedezco, si yo no atiendo los mandamientos de Dios, si yo violo el pacto que Dios ha hecho conmigo, entonces vendrá castigo, con enfermedades,
Aquí dice que les harán perder la vista, y esto en lo espiritual quiere decir que los ojos del entendimiento serán cerrados, y entonces eso quiere decir algo bien tremendo, que Dios se apartará de nosotros. Ahí sí debemos de temblar. ¿Por qué? Porque ya no, el Espíritu Santo ya no nos buscará para redarguirnos. Entonces imagínate, apartados de Dios nada podemos hacer, y ese es como un rechazo de si yo soy rebelde, entonces Dios me rechaza. Imagínate, si nosotros sentimos feo cuando el esposo o la esposa nos rechaza, ahora imagínate que Dios diga, con rebeldía yo tengo que alejarme, ¿no? Yo tengo que rechazarte, porque es eso, o sea, ahí viene una parte en donde porque Dios ya nos está dando la oportunidad. Si tú llegaste aquí porque Dios ya te trajo con lazos de amor, bueno, ya se destruyó el matrimonio y fue algo que Dios utilizó. Está bien, pero si tú rechazas, y aquí te voy a decir algo bien importante, ¿cómo puedes rechazarlo? Aquí es algo bien fuerte que a muchas no nos va a gustar que nos digan, pero te lo tenemos que decir. Dios te trajo a la brecha para que tú estés por tu familia, te pares a defender a tu familia en lo espiritual. Pero si tú le dices a Dios, ay no señor, yo no quiero, esto es bien fuerte para mí, yo me doy por vencida, esto no es para mí, seguramente tu voluntad es que yo viva sola o que yo tenga otro esposo mejor, porque ya sabes que el pecador de mi esposo es de lo peor, y entonces como yo soy una hija tuya, Señor, tú me vas a dar un predicador por esposo, ¿no? Un hombre que me trate como reina. Y entonces tú empiezas a hacer tu voluntad, estás rechazando y te estás rebelando a los mandatos de Dios, porque te vas a buscar a otra persona, porque te vas de la brecha, porque ya no quieres, y entonces ahí entras en rebelión, y esta rebelión es muy fuerte. Yo no me he atrevido a decirle a ninguna mujer, de decirle, no seas rebelde, no seas rebelde, sigue en la brecha porque es mandato de Dios, ¿no? No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios, que quiere que alguien se pare en la brecha, y eso te lo explicaba al principio. Y entonces esa es una rebelión contra Dios, y entonces Dios ve lo que dice, que cuando no obedecemos nos castigará. Y entonces dice que nos hará perder la vista, es decir, que los ojos de nuestro entendimiento serán cerrados, y que dice, yo les negaré mi favor. No te lo estoy diciendo yo, que lo dice Dios, o sea, Dios mismo ya lo dejó escrito en Levítico 26:14, yo les negaré mi favor. Entonces dice, y sus adversarios los derrotarán. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Pues Satanás. Acuérdate que la lucha no es contra sangre ni carne, es contra las huestes. Entonces imagínate, ahí es cuando la rebelión hace que nosotros pequemos, y entonces cuando nosotros pecamos, caen maldiciones sobre nosotros. Y mira, aquí nos lo dice, si nosotros pecamos, si nosotros nos rebelamos, ¿qué pasará? Y bueno, en Proverbios 28:13 dice, su misericordia es para los que se arrepienten y deciden vivir en obediencia a sus mandatos. Si me está diciendo Dios, ven, párate en la brecha, yo voy a restaurar tu matrimonio, y tú dices, ay no, Señor, es que como que no creo que tú lo puedas hacer, imagínate, ya te estás rebelando en contra de la voluntad de Dios. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te acuerdas que al principio veíamos esta parte de arrepentimiento? Porque es muy importante. Nosotros no podemos venir aquí nada más convenencieramente a decirle, Señor, restáurame, pero yo sigo en pecado, pero yo sigo haciendo lo que quiero. No, no es así, no funciona así, de ninguna manera funciona aquí. Una relación es de Dios y Dios quiere restaurarte, o sea, Dios quiere que fluya eso, y una vez de que eso fluya, Dios te va a restaurar, porque es la parte que Él dice, que Dios nos hace, que a Dios le corresponde, pero si somos obedientes. Dios dice, sí te lo voy a dar, te voy a dar todo lo que me pidas en oración, porque creyendo lo recibirás. Pero acuérdate, aquí viene otra condición, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados de toda maldad, ¿ok? Y con esto, Él nos puede restaurar, porque acuérdate que cuando nos presentamos limpios, Dios cumple todos los anhelos de nuestro corazón. Y en Proverbios 28 dice, el 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Entonces, reconocer si hemos sido rebeldes
si no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, nos apartemos de esa rebelión, de esa soberbia, de todo pecado que nos sea redarguido para recibir misericordia. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito, no mucho, eso lo vamos a ver después, la ley de la cosecha y la siembra. En Hebreos 5 del 7 al 9 dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia y somos salvos los que le obedecemos. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, pues no hemos aprendido a obedecer. Y bueno, la rebeldía entró en el cielo y en el huerto del Edén. Y Satanás desde ahí habla al corazón. Satanás quiere que todos sean desobedientes a Dios, a la autoridad terrenal. O sea, Satanás primero quiere que seas desobediente a Dios, luego a la autoridad terrenal, a tus padres, a tus jefes y a tu esposo. Y así podrá atacarte. Una vez de que tú seas rebelde, con eso Satanás ganó la batalla con nosotros. Entonces ahí con eso él nos derribó y nos tiene como esclavos de él. Y Satanás atacará por medio de la mente a los obedientes y a los obedientes y a los desobedientes. O sea, a los desobedientes pues ya los va a tener bien retenidos, y a los obedientes los va a atacar mucho con su obediencia para que puedan caer, abrir esta puerta y él entrar ahí sigilosamente. Entonces por eso es que debemos vivir en obediencia y confianza a Dios, porque también la confianza que nosotros depositamos en Dios es obediencia, porque si Dios dijo que lo hizo, lo hará. Y entonces cuando no le creemos, estamos desobedeciéndole, porque no le estamos creyendo. Ajá. Y bueno, ¿cómo dejar la rebeldía? Dejar la rebeldía es obedecer. Yo puedo despojarme de la rebeldía obedeciendo primeramente a Dios. Y mira, en Deuteronomio 28 dice, las bendiciones de la obediencia. En varias enseñanzas te he compartido esto que es clave y que es fundamental, que nunca nos debemos despegar de esto. Deuteronomio 28 dice, bendiciones de la obediencia. Y entonces aquí nos está diciendo Dios, bueno, si tú me obedeces, mira todo lo que vas a recibir. Entonces dice que recibiremos bendición por ser obedientes a Dios en todas las cosas, en la familia, en el trabajo, en la siembra y en nuestra casa, con nuestros hijos. Entonces ahí estamos sembrando obediencia y por lo tanto vamos a cosechar bendición, ¿ok? Si desobedecemos, habrá maldición, porque esa es la consecuencia de la desobediencia. Obediencia, bendición; desobediencia, maldición. Entonces, lo primero para dejar la rebeldía es poder obedecer a Dios. Y aquí viene cómo es que vamos a obedecer a Dios. Y más adelante en Deuteronomio dice, y los mandamientos que te doy no son gravosos. Y Jesús te dice, lleva mi yugo porque ligera es mi carga. Entonces ya Dios nos está diciendo, obedéceme y la vida va a ser más fácil. Y créeme que sí, yo te puedo decir que tuve una vida lejos de Dios, en desobediencia, en rebeldía. Y eso no era nada bonito. Yo vivía desfragmentada, con ansiedad, tomaba muchas pastillas para la ansiedad, para la depresión. Y vivía una vida muy, muy vacía. Me sentía rechazada, estaba todo el tiempo amargada, muy, muy triste, muy mal, muy mal. Me venían ataques de tristeza, de depresión, de ansiedad, y era algo muy feo tener un ataque de ansiedad. Es como que el aire se te va y ya no puedes. Que también siento que eran formas de manipular. Entonces era todo un caos, ¿no? Yo hacía una cosa fea y era por desobediente. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y me empiezo a someter, la vida ha cambiado. Y entonces ha habido una vida de más contentamiento, una vida feliz, una vida de paz. Yo he experimentado sin tener nada. Aún sin dinero, aún sin salud y aún sin mi esposo, logré experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces eso fue solo porque vine a Dios y porque le quise creer y porque le decía yo, ayúdame, Señor, a ser obediente. Y entonces eso fue hermoso, fue maravilloso para mi vida. Entonces, vivir en desobediencia, la verdad es que no es una vida bonita. Pero vivir en obediencia trae mucha paz, trae muchas bendiciones, como lo dice su palabra. Entonces, bueno, también para dejar la rebeldía hay que obedecer a los padres.
En Efesios 6, 2 al 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Entonces, mira, obedecer a tus papás te va a traer una vida larga en esta tierra. Qué bendición saber que obedeciendo a nuestros papás, dejando la rebeldía a nuestros papás, vamos a ser de larga vida. Y también para dejar la rebeldía hay que someternos a la autoridad terrenal. Y en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya viste? Tenemos que acatarnos a la autoridad, porque al acatarnos a la autoridad, al obedecer a la autoridad, le estamos obedeciendo directamente a Dios. Y aunque los jefes sean injustos, si tú le obedeces a Dios, Dios va a traer su justicia, porque Dios es justo, y entonces cuando Dios ve que alguien está cometiendo injusticias, Dios pone orden. Entonces Dios corrige esa situación. Entonces tú no debes de temer. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3 que Sara obedecía y sin tener algún temor. ¿Ya viste? O sea, Sara obedecía a ojos cerrados, y entonces nunca hubo un mal contra de ella. Al contrario, ella tuvo mucha bendición por mostrarse obediente. Y para nosotras las mujeres, para los hombres, hasta ahí tienen que someterse. Y para nosotras las mujeres, nos tenemos que someter al esposo. Y en 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Ya ves? Si obedecemos, no vamos a tener ninguna amenaza. Por lo que dejar la rebeldía y obedecer traerá como consecuencia que Dios nos va a dar bendición en todas las áreas de nuestra vida. Obedecer a los padres traerá larga vida. Obedecer a las autoridades terrenales no habrá condenación y se podrá vivir en paz. Y al esposo se traerá un matrimonio bendecido sin tener ninguna amenaza. ¡Qué hermoso! Mira cómo Dios alinea nuestras vidas al poder comprender que lo importante de la obediencia. Y así en todos los estudios vamos a estar hablando de la obediencia hasta llegar a los puntos muy particulares de qué es, bueno, y qué tengo que obedecer. Y entonces vienen muchas particularidades muy específicas. Pero bueno, hasta aquí esta enseñanza de cómo poder vencer la rebeldía. Y acuérdate, vamos a expulsar cualquier espíritu cuando nosotros empezamos a quitar, por ejemplo, ¿no? Quito la rebeldía y entonces pongo la obediencia. Y así es como se expulsa estos espíritus de nosotros. Y lo vamos a hacer en la vida diaria. Lo hacemos primeramente en oración y luego lo hacemos en la vida diaria, cuando me someto a mis autoridades, cuando soy obediente, cuando soy benigna, cuando soy bondadosa, cuando no me irrito, cuando no me pongo al tú por tú. Y acuérdate que en la enseñanza pasada veíamos que Jezabel opera bajo un espíritu de rebeldía también. Jezabel, o sea, tiene la soberbia, la rebeldía, o sea, como que Jezabel junta muchos espíritus y se hace un desastre. Entonces la rebeldía puede dar apertura igual a la soberbia y obviamente al espíritu de Jezabel y al mismo espíritu de rebeldía. Entonces imagínate, la rebelión, todo lo que acarrea, toda la condenación que acarrea. Entonces estamos aquí pues para aprender a ser obedientes y poder llegar a poseer todas estas bendiciones que Dios tiene preparados a los que obedecen, a los que no se rebelan contra la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración para que podamos concluir. Señor, en esta hora te damos gracias por habernos permitido conocer cómo podemos echar fuera la rebeldía, Señor, cómo la rebeldía nos separa de ti. Yo te pido y te suplico, Señor, que tú me permitas ser y tener un espíritu enseñable, un espíritu sumiso, un espíritu tranquilo, Señor, un espíritu suavecito que se deje controlar, que se deje enseñar, Señor, que se deje guiar por ti, que solamente sean
sea a ti a quien nos sometamos, Señor. Que ya no seamos más esclavos del mundo, Señor, sino que vengamos a ti, Señor. Te pido y te suplico, Señor, que tú limpies nuestra vida. Nosotros no te pedimos perdón, nos arrepentimos y renunciamos, Señor, a todo espíritu de rebelión. Pon en nosotros esa obediencia a ti para que traigamos bendición en todas las áreas de nuestra vida. Pon en nosotros una obediencia para nuestros padres y podamos ser de larga vida. Te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a someternos a toda autoridad terrenal y poder vivir en paz, Señor. Podamos obtener esas promesas, Señor. Podamos obtener esas promesas, Señor. Podamos cumplir las condiciones y así obtener las promesas. Te pedimos y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a nuestro esposo para que tú, Señor, puedas devolvernos este matrimonio, Señor, y ahora podamos vivir en bendición como tú quieres, Señor, y no temamos ninguna amenaza. Te damos gracias por esta palabra que pusiste hoy, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. La siguiente enseñanza va a ser del espíritu. No, ya no es espíritu. Ya es un pecado como tal y es el pecado del enojo. Entonces, la próxima clase los esperamos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Muchas gracias.